Pero tenemos otro tema del que hablar esta mañana, Juanito, que nos convoca y que sabemos y hemos estado muy atentos respecto de un poco la salud mental de los chilenos. Bueno, hemos visto hechos... un poquito esto también. Sí, hemos visto hechos bastante fuertes en el último periodo y esto también ha significado que hayan aumentado las licencias por depresión. Está afectando tanto a la ciudadanía que mucha gente ha tenido que quedarse en su casa o de plano tener un reposo para poder descansar producto de lo mal que lo estamos pasando. Y ojo, que este tipo de licencias son fuertemente resistidas también, porque dicen que que las depresiones son bajones nomás, que no se justifican, entonces en muchos casos no las toman en cuenta. Hasta hace un tiempo recordemos también cómo se rechazaban muchas de ellas por ser consideradas incluso algunas fraudulentas. Vamos a hablar con Patricio Labatut esta mañana respecto a este tema de cómo ha aumentado entonces, qué tan enfermos estamos, Patricio, y cómo han aumentado entonces las licencias médicas por esta patología. Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Angélica. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y cifra que nos preocupa porque sabemos y vemos a diario, es solo salir a la calle y vemos que el nivel de estrés de los santiaguinos está bastante elevado, se está extendiendo a ciudades, a regiones también esta situación, pero las cifras son bastante malas respecto a las licencias médicas. Sí, mira, un poco clarificar lo que nosotros hacemos básicamente en nuestra organización es preocuparnos de la prevención del abuso de alcohol y drogas laboral, es decir, tratamos de manejar, ¿no es cierto?, y minimizar los riesgos por consumo de drogas y alcohol, incluyendo, por supuesto, las drogas lícitas como las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, que son los que más se dan cuando la gente toma licencia, ¿no?, que es básicamente para disminuir la ansiedad. Y en ese mismo tema, porque se ha dicho muchas veces que el alcohol es el antidepresivo popular más barato, ¿cierto? Y por lo mismo aumentan las cifras de consumo de alcohol y personas ya de plano con problemas producto de lo mismo. Sí, efectivamente, y un poco tomando lo que tú me hablabas, este aumento de licencia, mira, lo que nosotros hemos podido descubrir, ¿no es cierto?, a través de distintos estudios que hacemos todos los años, es que gran parte de las licencias esconden algún tipo de abuso. Por lo mismo que tú dices respecto del alcohol, que es un ansiolítico, ¿no es cierto?, popular, de alguna forma cualquiera de estos ansiolíticos populares son depresores del sistema nervioso central y por lo tanto te quitan la angustia, sea el alcohol, sea la benzodiazepina, ¿no es cierto?, sea incluso los jarabes para tos que se mal utilizan, ¿no? Claro. Hemos visto reportajes donde la gente abusa de los jarabes para tos porque es codeína, que es un derivado, ¿no es cierto?, de un opiáceo, del opio. Claro. Entonces, si uno se pone a investigar y a meterse, ¿no es cierto?, en esta hebra de los antidepresivos o de los ansiolíticos, uno se da cuenta de que hay una gran cantidad de trabajadores, particularmente que lo que nosotros vemos, bajo los efectos de estas sustancias trabajando. ¿Y eso es malo, Patricio? ¿Es mejor entonces la misma licencia médica cuando se está con este tipo de prescripción o hay que tratar de tener una vida normal compatibilizándola con el uso de estos medicamentos? A ver, mira, esto es algo que es bastante de criterio, porque en general, efectivamente, el tratamiento bien otorgado por un médico especialista es muy bueno, en la medida que efectivamente sea prescrito por un médico especialista. El problema es que en Chile tenemos un récord respecto del consumo de fármacos psicotrópicos, pero que no están otorgados por especialistas, son automedicados. Tú puedes comprar psicotrópicos, de estos que son con receta retenida desde el precio del mediodía, ¿no es cierto?, hasta ferias libres de cualquier tipo. Entonces, tenemos un grave problema respecto de ese consumo porque no sabemos las personas y la cantidad de personas que efectivamente están trabajando bajo los efectos de estas sustancias y por lo tanto mal indicados muchas veces pueden ser letales. O sea, tú sabes que la diferencia entre un fármaco y el veneno es la dosis, básicamente. Claro. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. Nosotros hemos hecho estudios donde del 100% de los positivos que nos da una empresa, más del 15% nos da solamente benzodiazepina. Y muchos de ellos, la mayoría, no prescritos por un médico. ¿Y por dónde va la solución, Patricio? Mira, yo creo que aquí la solución muchas veces tiene que ver con, por lo menos en el ámbito de acción en el que nosotros movemos, es cómo los empresarios, ¿no es cierto?, y los empleadores de alguna forma se empiezan a hacer cargo de esto. No te digo yo cargo en términos de que haya que casi que pagarle un problema de abuso a una persona que tiene esa problemática en el trabajo, no. Las empresas no son fundaciones, pero sí al menos, ¿no es cierto?, ponerle algún tipo de paralelo a este tipo de situaciones
que se puede hacer, porque de hecho los programas que nosotros implementamos en las empresas, pero que solamente el 4% de las empresas en Chile realmente lo tiene, lo que buscan es precisamente detectar y inhibir el consumo de este tipo de sustancias en el trabajo. En la mayoría de nosotros trabajamos, y en la medida que los empleadores se preocupen de este tema, podemos ver reducciones de tasas importantes. Yo tengo estudios, ¿no es cierto?, de empresas que no hacen absolutamente nada en prevenir el consumo de este tipo de sustancias y empresas que sí lo hacen. Y en empresas que no hacen nada, como te decía, podemos llegar a cifras del 15% sobre el total de los positivos, y en empresas que hacen algo llegamos a 0. Es decir, no es que no se consuma probablemente ningún tipo de benzodiazepinas, por ejemplo, pero sí el consumo es controlado y es prescrito. ¿Por qué? Porque la empresa está preocupándose que los empleados notifiquen ese tipo de situaciones, particularmente en cargos de riesgo operativo. Entonces, hay un tema ahí respecto de cómo nosotros los empresarios se hacen cargo de la salud ocupacional. Cada vez hay más empresas que se hacen cargo del tema de la salud ocupacional y sin duda eso va avanzando, pero falta mucho. En países desarrollados como Estados Unidos y Europa, tú ves empresas, ¿no es cierto?, donde parte importante de lo que es el capital humano, ¿no es cierto?, pasa por el tema de la salud de sus trabajadores. Y también, como usted decía, de esta responsabilidad del empresario, del ambiente de trabajo, también cuando una persona está bajo un tratamiento psicológico con un experto, ¿cierto?, todo bien guiado, ¿es bueno que el trabajador lo comunique a su jefatura o es parte de también la cosa que debe reservar como suya para que no haya una discriminación? Porque quizás en algunos trabajos también los pueden discriminar por estar con un tratamiento psicológico. Mira, viste en un punto que es bien importante. Hace un tiempo atrás vimos un reportaje de un canal de televisión donde conductores del Transantiago estaban consumiendo, ¿no es cierto?, ansiolíticos, básicamente benzodiazepina y antidepresivos. No todos los antidepresivos son efectivamente ansiolíticos. Claro. Ansiolítico es aquel medicamento como las benzodiazepinas que deprimen el sistema nervioso central y por lo tanto tú andas más relajado. Ya. Que está prohibido para efectos de la ley de tránsito, se encuentra que no puede estar consumiendo ansiolíticos. Bueno, el punto está en que eran conductores del Transantiago, ¿no es cierto?, que estaban manejando y que no habían efectivamente dicho esto al empleador, porque el empleador les decía, usted tiene que cumplir con el trabajo, usted tiene que trabajar y tiene que conducir. Y por lo tanto, el trabajador se veía obligado un poco a, independiente de lo que estuviese consumiendo, a poder trabajar, porque si no perdía el sustento. Entonces, hay una complicidad muchas veces de los empresarios respecto de esto, pero otras veces no. Hay muchos empresarios que lo hacen bien y le dicen a su trabajador, por supuesto, o sea, si usted está consumiendo ansiolítico, más encima prescrito, yo tengo que sacarlo de ese cargo de riesgo y no dejarlo conducir. Entonces, no te imaginas, hoy día lamentablemente en Chile todavía la ley está, pero no se aplica porque falta un reglamento, no se pesquisan drogas en los conductores. Claro. Pero el día que se empiece a hacer, tú te vas a dar cuenta de la cantidad de pesquisa de drogas en conductores va a ser salvaje. No solamente drogas ilícitas, que es lo que habitualmente uno habla, marihuana, cocaína, sino que también de drogas lícitas, que son tan peligrosas como las ilícitas. Uno habitualmente dice, chuta, cocaína, marihuana, metanfetamina, pero tenemos una cantidad de fármacos que son tan peligrosos para conducir, por ejemplo, que es uno de los cargos de riesgo por excelencia, y bueno, ahí vamos a darnos cuenta realmente en qué problema estamos metidos como sociedad. Claro. Ese sí, un problema grave, indudablemente, Patricio. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Pudahuel. Les agradecemos mucho sus indicaciones. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tenga un muy buen día. Patricio Labatú Hernández de Global Partners, ¿no?, conversando con nosotros acerca de este aumento de licencias médicas que está reflejando, como él muy bien decía, algún problema en nuestra sociedad. Y el mal uso de medicamentos y también del alcohol, a veces automedicación. La automedicación, que es muy mala también, y un círculo vicioso que nos lleva a situaciones peores.